Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Una vez más, les saluda Gerson Anaya. Gracias amigos, gracias hermanos por continuar estudiando en este canal y por continuar compartiéndolo también. Vamos entonces a comenzar. Recuérdense su Biblia, su libro de estudio y algo con qué anotar. Y antes de comenzar este estudio vamos a poder orar todos juntos, así que reverentemente, si me acompañan, por favor. Padre, una vez más queremos darle gracias porque usted ha permitido que lleguemos hasta este estudio, Señor. Usted nos ha acompañado, usted nos ha dirigido y lo pedimos, Señor, que usted se quede con nosotros y que continúe dándonos sabiduría para poder comprender, para poder discernir, entender, Señor, atesorar en nuestros corazones, sobre todo, Señor, poder practicar cada una de estas enseñanzas. Gracias, bendito Dios. Le ruego por aquellos amigos, aquellos hermanos que van a mirar el video, que usted también esté con ellos, que usted pueda también bendecirlos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Vamos a entrar de lleno a este estudio. El título está allí en la pantalla. Usted puede ver los engaños finales de Satanás y el versículo de memoria que se encuentra en Juan 17:17. Que por cierto va a ser muy fácil de memorizarlo. Dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Esta lección comienza con una historia que se desarrolló en septiembre, allá hace mucho tiempo, en Chicago. Y se habla de que cerca del lago Michigan, ¿verdad?, los conductores empezaron a manejar y la autopista Kennedy y la Eisenhower, que son las autopistas que cruzan por ahí, miraban cómo los niños iban a la escuela. Todo comenzó con una noticia que se daba y la noticia era escalofriante. Le causó mucho miedo, sobre todo, ¿verdad?, en todos los habitantes del área de Chicago, porque la gente se estaba enfermando y algunos morían pocas horas después de tomar las cápsulas de Tylenol. Y en las pruebas que se hicieron, ¿verdad?, la autopsia, se demostró que cada una de las cápsulas estaba envenenada con cianuro de potasio, un veneno mortal. Una persona desquiciada había manipulado, ¿verdad?, el medicamento y lo había envenenado. Y hasta el día de hoy no se sabe de la persona que hizo esto. Y nosotros hemos visto a través de este estudio en el libro de Apocalipsis las advertencias para los que habitamos en la tierra. Una advertencia de una poción, ¿verdad?, mortal, que se le llama en el libro de Apocalipsis el vino de Babilonia. O sea que existen doctrinas y enseñanzas falsas que definitivamente solo nos conducirán a la muerte si las seguimos. Pero en el mundo ahora no está desprevisto, no como aquellas cápsulas, ¿verdad?, envenenadas. Hoy en día hay un antídoto. Y la protección contra este veneno es justamente de lo que hemos venido estudiando en los mensajes de los tres ángeles. Es por eso que en la lección de esta semana seguiremos viendo no solo los engaños de Babilonia, sino también el plan de Jesús para salvarnos de estos engaños y de la muerte que de lo contrario provocarían si nosotros caemos en cada uno de esos engaños. Vamos entonces a pasar al día domingo. El día domingo nos va a hablar del camino que al hombre le parece derecho. En el contexto del tiempo del fin, Jesús pronunció una poderosa advertencia y decía ahí en Marcos 13:22, ¿verdad?, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y harán prodigios para engañar, si fuese posible, aún
a los escogidos. Y la preguntita que venía en nuestra lección decía, ¿quiénes son los escogidos? Bueno, los escogidos, los que seguimos a Jesús, los que hemos aceptado. Pero nosotros también tenemos que estar alerta porque la advertencia es para todos. Vendrán falsos cristos, vendrán falsos profetas y van a hacer señales y van a hacer prodigios. ¿Por qué? Van a asombrar a aquellos que no se preparen con el estudio, que no se preparen en contra de las artimañas de Satanás. Es por eso que hoy en día usted ha visto cómo se levantan falsas personas diciendo que ellos son el Cristo y tal. Y hay una infinidad de falsos profetas hoy en día. Incluso hay unos que hacen unas señales que parecen señales ¿verdad?, de teatro, en la forma en que actúan. Y es por eso que la Biblia nos advierte en contra de todas estas personas. Más adelante nos dice que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro, ahí en Mateo 24:31. O sea, los escogidos son los que el Señor tiene en todos los cuatro vientos del extremo del cielo, o sea, alrededor de este planeta. Pero cuando nosotros escuchamos esta declaración de que el enemigo es capaz, ¿verdad?, si es posible, si fuese posible, de engañar a los escogidos, esta declaración, hermanos, asusta. Asusta porque muchas veces no le damos la importancia que le deberíamos de dar al estudio. No le damos la debida importancia, ¿verdad?, a todo lo que tiene que ver con nuestra preparación, estudio, oración, práctica. Muchas veces dejamos estas cosas a un lado y a veces nos creemos autosuficientes, que ya conocemos o que pertenecemos a una organización y descuidamos la santidad personal, descuidamos la devoción personal, descuidamos el estudio personal. Y entonces si nosotros descuidamos todo eso, podríamos fácilmente ser engañados por Satanás y por todo este montón de prodigios y señales que va a hacer. Porque cuando el engaño de los últimos días va a ser tan grande, pero tan grande, que incluso aquellos que son escogidos por Dios van a correr el riesgo de ser engañados. Mire lo que vamos a encontrar cuando nosotros leemos aquí en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9. Búsquenlo en su Biblia, por favor, y anótelo. Vamos a leer Apocalipsis 12 y 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta declaración de aquí de Apocalipsis 12:9 dice que Satanás engaña al mundo entero. Y eso nos incluye a nosotros, a los escogidos. Y es por eso que la advertencia es para nosotros también. Que no tenemos que dejar que nos engañe el enemigo. Y justamente por eso es que hoy estamos aquí, estudiando, preparándonos, para no ser engañados con esas señales falsas, aunque pueden ser señales grandes, señales que nos van a tal vez a causar admiración, pero no nos van a poder engañar. Y saben que a través de todos los tiempos, Dios obviamente siempre va a tener algunos fieles en los últimos días, como lo ha tenido a lo largo de los siglos. Pero la terminología que se está usando aquí muestra cuán extendido es realmente el engaño de Satanás. Y muchas veces el consejo es que la gente siga su propia conciencia para determinar por sí misma lo que está bien o lo que está mal. Así es como el mundo se está desenvolviendo hoy en día. Mira tu interior. Déjate llevar por tus pensamientos, déjate llevar por tus sentimientos. Eso es lo que se promueve hoy en día. O sea, tú vive como tú quieras, como tú creas que es bueno o como tú creas que es malo. Así vive conforme a eso.
sea conforme a tu corazón. Pero hermanos, la Escritura nos enseña de que todos somos pecadores. O sea, que todos, absolutamente todos, estamos corrompidos. ¿Saben que el libro de Jeremías, capítulo 17 y versículo 9, dice que nada hay tan engañoso como el corazón? No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Esa es la Escritura, lo pone de esa manera. Y mire Romanos, búsquelo allí rápidamente, capítulo 3. Y aunque está un poquito largo, es bueno que lo leamos para que podamos entender el contexto en lo que esta lección nos quiere dejar. Romanos capítulo 3, 9 al 18. Dice, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado. Aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto. Con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena esta su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos, y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Después de leer esta lectura, nos enseña que nosotros no debemos confiar en nuestro corazón y nuestros sentimientos, porque al hacerlo es casi una garantía de que tarde o temprano tergiversaremos la verdad e incluso actuaremos mal. En el pasado hubo gente que totalmente convencida de la rectitud de su causa. Se cometieron muchas atrocidades, se hicieron muchas maldades a lo largo de los siglos. ¿Por qué? Porque simplemente el hombre siguió el camino que le pareció derecho. En lugar de eso, en lugar de nosotros ir por el camino que nos parece derecho, nosotros debemos sumergirnos en la palabra de Dios y de su palabra al rendirnos al Espíritu Santo. Aprender a distinguir la verdad del error, el bien del mal, lo bueno de lo malo. Abandonados a nuestra propia suerte e incluso a nuestros propios sentidos, vamos a llegar a ser una presa fácil del engaño de Satanás. Tenemos que nosotros que aprender a discernir bajo la dirección del Espíritu Santo, basado en la Escritura. Si nosotros nos ponemos a pensar los ejemplos de personas que actuaron sobre la base de lo que ellos creían que estaba bien, o incluso de lo que ellos creían que era la voluntad de Dios, pero se hicieron cosas malas. Miles de cristianos fueron asesinados en el nombre de Dios. Miles de personas han muerto en el pasado, en la historia, por aquellos que se dejaron llevar por sus propios sentimientos. Terminaron haciendo atrocidades. Por eso que deberíamos nosotros, después de ver todos estos ejemplos, aprender de todos los trágicos acontecimientos que se dieron en el pasado, porque el hombre siguió su propio corazón. Vamos a pasar al día lunes y allí nos va a hablar de la vieja mentira de la inmortalidad. Y para entrar en contexto, leamos Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 y versículo 14. Dice de la siguiente manera: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales, milagros y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Todopoderoso. Y Apocalipsis 18, 2 y 23 dice: gritó a gran voz: ha caído
ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y detestable. Y ahí mismo en Apocalipsis 18, versículo 23 dices: jamás volverá a brillar en ti la luz de ninguna lámpara. Jamás volverás a sentirte en ti el regocijo de las nupcias, porque tus comerciantes eran los mandantes del mundo, porque tus hechicerías engañaste a todas las naciones. Es tremendo cuando nosotros leemos aquí, cuando nosotros miramos estas expresiones como habitación de demonios, espíritu de demonios y hechicerías. Eso indican que hay actividad demoníaca. Y no es de extrañar que se nos haya advertido de que los dos grandes engaños de los últimos días, uno de esos va a ser la inmortalidad del alma. Porque es muy fácil de ver hoy en la actualidad, incluso en el mundo cristiano, la idea de que el alma es inmortal. Y viene a veces casi a ser una doctrina cristiana básica, porque hay muchos cristianos que creen que al morir las personas que son salvas ascienden al cielo y los perdidos descienden al infierno. ¿Con qué frecuencia, por ejemplo, después de la muerte de personas famosas? Y un ejemplo que miramos aquí del gran evangelista Billy Graham, nosotros escuchamos de que muchas personas se expresan de esta manera diciendo: Billy Graham está de seguro ahora en el cielo, en los brazos amorosos de Jesús, o cualquier tipo de expresión similar. Y ese tipo de cosas se enseñan todo el tiempo desde los púlpitos, en las aulas y especialmente en los funerales. Pero la instrucción clara que Dios nos ha dejado, que Dios le ha dejado a su pueblo acerca de la vida después de la muerte y donde nosotros encontramos esperanza. Por ejemplo, leamos Eclesiastés 9:5. Es bien claro y en el mismo contexto. Porque los vivos, dice, saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. El libro de Job, el capítulo 19, 25 al 27 dice: yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas, decía Job. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y versículo 17, dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, dice el versículo 18, anímense unos a otros con estas palabras. Apocalipsis 14, versículo 13 dice: entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigas tareas, pues sus obras los acompañan. Déjenme decirles, mis hermanos, que uno de los pilares del engaño babilónico es una falsa concepción de la muerte, que es sobre la base o la idea de la inmortalidad del alma. Entonces, esto prepara el camino para la influencia engañosa del espiritismo que se va a experimentar en los últimos días, de las señales que se van a hacer, estos prodigios. Los prodigios de espiritismo engañoso van a pasar en los últimos días. Y la gente que no esté preparada
va a ser fácilmente engañada. Porque si nos enseñan esta doctrina y creemos que los muertos de alguna forma están vivos por allí y hasta podrían llegar a comunicarse con nosotros, entonces, ¿qué clase de protección nosotros tendremos contra cualquiera de estos miles de engaños que Satanás está preparando? Imaginemos si es alguien a que nosotros hemos perdido. Puede ser nuestra madre, un hijo, un ser querido fallecido. Y de repente se nos apareciera y hablara con nosotros. Qué fácil sería dejarnos engañar por nuestros sentimientos, por nuestros sentidos. Si nosotros no estamos en el fundamento de la palabra. La Biblia enseña que el hombre al morir viene la separación de materia y espíritu. El espíritu regresa con Dios, la materia regresa a la tierra, y esa separación es cuando el hombre deja de ser un alma viviente. Pero si nosotros dejamos de engañarnos con este tipo de doctrinas, vamos a estar vulnerables a los engaños de Satanás. Y esto ya ha sucedido en el pasado, ocurre ahora, y sin duda a medida que nos acerquemos a los últimos días va a volver a suceder, pero aún más fuerte. Más fuerte. Los engaños, las visiones que Satanás va a poder producir, o sea, esos espíritus en el aire que van a ser visibles, si nosotros no estamos preparados, vamos a ser engañados. Y aquí, en donde el versículo que leímos anteriormente, que decía que si fuese posible, va a engañar aún a los escogidos. Es por eso que nuestra única protección es permanecer firmemente arraigados en lo que la Biblia enseña y aferrarnos a la enseñanza bíblica sobre lo que enseña de la muerte como un sueño hasta la segunda venida de Jesús. Recuérdense, cuando Jesús vino a resucitar a su amigo Lázaro, ¿verdad? Su amigo Lázaro no vino del cielo, sino que salió exactamente del mismo lugar a donde había sido puesto el cuerpo. Vamos entonces a ver en el día martes algo que es muy interesante. Y habla de Babilonia, el centro del culto al sol. Saben que la adoración al sol era muy notoria en Egipto, en el área de Asiria, Persia y por supuesto, ¿verdad?, luego en Babilonia. En el libro La adoración de la naturaleza, James Fraser hace esta observación. Dice, en la antigua Babilonia se adoraba al sol desde la antigüedad inmemorial. Y parezca esto que es una declaración sorprendente, pero hubo veces en que la adoración al sol babilónica influyó en la adoración del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Para muchos va a ser una sorpresa. Para muchos va a ser una sorpresa aprender de que aún el pueblo de Dios fue influenciado por esta adoración al sol en el Antiguo Testamento. Y habían caído en esta adoración, o sea, en este darle culto al sol. Abra su Biblia y márquelo. Mire el libro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 16. Dice, y me llevó al atrio anterior del templo, a la entrada del templo, entre el vestíbulo y el altar. Había unos 25 hombres que estaban mirando hacia el oriente y adoraban al sol, de espaldas al templo del Señor. Fíjese bien esto, hermanos. Amigos, esto es tremendo, es terrible. Es terrible. El pueblo de Dios, sea con el rostro postrados, adorando al sol. Segunda de Reyes, capítulo 23 y versículo 5 y versículo 11. Dice el versículo 5, también destituyó a los sacerdotes idólatras
que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los altares paganos, tanto en las ciudades de Judá como en Jerusalén, los cuales quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, al zodiaco y a todos los astros del cielo. Y el versículo 11 dice de ese mismo capítulo: se llevó los caballos de los reyes de Judá que habían consagrado al sol y que se habían puesto a la entrada del templo del Señor, junto a la habitación de Natán Melech, el eunuco encargado del recinto. Josías también quemó los carros consagrados al sol. Y aquí podemos ver claramente que los profetas dejaron escritos para nuestro ejemplo la influencia de la adoración al sol en el pueblo de Israel y en el pueblo de Judá, o sea, los pueblos de Dios. El profeta Ezequiel, contemporáneo de Daniel, porque acuérdense que esto se da, bueno, porque a veces desconectamos un poquito, pero esto que acabamos de leer se da en el mismo tiempo de que Daniel escribió algunos del pueblo de Dios, dándoles la espalda al templo de Dios. O sea, fue tanta la influencia que ellos le dieron la espalda a Dios y adoraban hacia el sol, o sea, dándole adoración al sol. En lugar de adorar al creador del sol, se pusieron a adorar al sol que había sido creado. Y déjenme decirles que esto es fácil si nosotros descuidamos nuestra relación, nuestro estudio, nuestra oración, nuestra capacitación y sobre todo la obediencia a Dios. Es fácil de que caigamos en cosas así. ¿Sabe que en todo el libro de Apocalipsis, especialmente el capítulo 17, Juan describe un tiempo en que los principios de Babilonia, incluyendo la adoración al sol, entrarían a la iglesia cristiana durante una era de transigencia? O sea, Juan escribió eso. Es por eso que cuando leemos la historia, está la conversación superficial de Constantino en la primera parte del siglo IV, y causó una gran alegría esta conversión al Imperio Romano, porque Constantino tenía una fuerte afinidad con la adoración al sol. Y este renombrado historiador, Edward Gibbon, escribió: el sol se celebró universalmente como el guía invencible y protector de Constantino. Eso lo puede encontrar en la historia, ¿verdad?, en la caída del Imperio Romano en el capítulo 20. Saben que por el año 321 después de Cristo, Constantino también aprobó la primera ley dominical. Y este edicto declaraba que en el venerable día del sol, que los magistrados y la gente que reside en las ciudades descansen y que todos los talleres se cierren. Edicto de Constantino 321 DC. Esta no era una ley que imponía la observancia del domingo para todos los súbditos, pero esto prácticamente era la observancia del domingo en la mente de la población romana. Óigase bien. Es que por eso es que nosotros tenemos que leer la historia junto con la Biblia para podernos ir preparando, porque los engaños son sutiles. Los engaños son al punto. Cuando nosotros miramos toda esta historia, cuando vemos estos edictos que se dieron, porque esto fue en décadas, ¿verdad?, sucesivas, que los emperadores y los papas, mediante decretos de estado y concilio eclesiásticos, siguieron instaurando el domingo como el día singular del culto.
lo que sigue vigente en la actualidad para la mayoría de cristianos. Mire, la mayoría de cristianos, yo le aseguro, ¿verdad?, de que tal vez por primera vez se están enterando que en la Escritura ha quedado registrado que el pueblo de Dios adoraba al sol. Y es por eso que el ejemplo que tenemos aquí de la duda verdad, de que solo porque la mayoría cree en algo o lo practica, no significa que sea correcto. O sea, lo que la mayoría cree en algo o lo practica no significa que sea lo correcto. Es por eso que hay que observar a nuestro alrededor. Y hay que observar con cuán frecuencia es la adoración dominical en muchas iglesias cristianas. Y yo le suplicaría, ¿verdad?, con todo respeto y cariño, a aquellos hermanos que van a las iglesias, que estudien y que hagan su decisión propia, que no dejen que alguien más decida por ellos. Que tomen la palabra de Dios, que vean las adoraciones que se hacían en la Biblia y las que no se hacían bíblicamente. Es por eso que nosotros debemos estar alertas, porque los engaños de Satanás no van a parar, es más, van a aumentar. Y este engaño de la adoración en el día del sol, en el Sunday, es igual al engaño del estado de los muertos. Y es por eso que ya dijimos que nuestra única salvaguardia es creerle a la Escritura, a lo que Dios ha dejado en su palabra, en la cual nosotros podemos leer, inspirados, ¿verdad?, y guiados por el Espíritu Santo. Y por eso que el día miércoles viene con un título, después de haber estudiado los dos tipos de engaños que prácticamente están allí en la Escritura. Nos hace un llamado a la fidelidad. Saben que el mensaje del segundo ángel en Apocalipsis 14 es de: ha caído la gran Babilonia. Y en Apocalipsis 17, la mujer identificada como la Babilonia espiritual, que está vestida de púrpura y escarlata y que cabalga sobre una bestia de color escarlata, hace circular su copa de vino y embriaga al mundo con el error. Iglesia y Estado se van a unir. La falsedad va a prevalecer. Los demonios van a hacer milagros para engañar al mundo. Y el mundo se lanza a ese conflicto final. Al mismo tiempo, el pueblo de Dios va a ser difamado, va a ser ridiculizado, oprimido y perseguido. Pero en Cristo y por el poder de su Espíritu Santo, se mantendrá firme en su compromiso. Y todos los poderes del infierno y las fuerzas del mal no van a poder quebrantar su lealtad hacia Cristo. Es únicamente en Él donde estamos seguros. Como dice el Salmo 46:1, Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, y su pronto auxilio en las tribulaciones. Dios está llamando a un pueblo del tiempo del fin a volver a ser fiel a su palabra, dejar todo lo demás, volver a la senda antigua de su palabra, a volver a los principios de su palabra. Por eso que en Juan 17:17, Cristo declaró y oró estas palabras diciendo: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. O sea, ¿cuál verdad? La verdad de la palabra de Dios, no la opinión humana, no las tradiciones. La palabra de Dios es esa guía
en la hora crítica de la tierra. Saben que aquí hay una declaración que es bien notable de parte del doctor Edward Hitchcock. Y este es el autor del el manual de referencias, ¿verdad?, para las iglesias bautistas. En 1893, este notable doctor habló ante un grupo de cientos de pastores bautistas y él los sorprendió con la explicación de cómo llegó el domingo a la iglesia cristiana. Y una de sus declaraciones decía de esta manera: qué lástima que el domingo venga etiquetado con la marca del paganismo y bautizado con el nombre del dios Sol, luego adoptado y sancionado por la apostasía papal y cedido como un legado sagrado al protestantismo. Esa declaración es tremenda, porque prácticamente en unas pocas palabras explica el origen de la adoración en el día domingo. Y saben que Ezequiel 20, del 1 al 20, el mensaje de Ezequiel encaja con la adoración en el verdadero día. Es por eso que el llamado a la fidelidad que hace Dios tiene que venir directamente de su palabra. Mire el versículo 1, vamos a leerlo, es poquito largo. Es importante leer de la Escritura. Yo no quiero que ustedes vengan para que escuchen mi opinión o lo que yo pienso, no. Yo quiero que ustedes se unan conmigo a estudiar directamente de la palabra de Dios. Que tomen su Biblia, que verifique que lo que estamos hablando viene directamente de la Escritura. Ezequiel 20, versículo 1 al 20. Y empieza: el día 10 del mes quinto del año séptimo, unos jefes de Israel vinieron a consultar al Señor y se sentaron frente a mí. Allí el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, habla con los jefes de Israel y adviérteles que yo, el Señor omnipotente, digo: así que ustedes vienen a consultarme. Pues juro por mí mismo que no dejaré que me consulten. Lo afirmo yo, el Señor omnipotente. Versículo 4 dice: júzgalos tú, hijo de hombre, júzgalos tú. Hazles ver las repugnantes prácticas de sus antepasados. Adviérteles que así dice el Señor omnipotente: el día en que elegí a Israel con la mano en alto, le hice un juramento a la descendencia de Jacob. El día en que me di a conocer a ellos en Egipto, volví a hacerles este juramento: yo soy el Señor su Dios. Aquel día, con la mano en lo alto, le juré que les sacaría de Egipto y que lo llevaría a una tierra que yo mismo había explorado. Es una tierra donde abunda la leche y la miel, la más hermosa de todas. A cada uno de ellos le ordené que arrojara sus ídolos detestables con los que estaba obsesionado, y que no se contaminara con los ídolos de Egipto, porque yo soy el Señor su Dios. Sin embargo, ellos se rebelaron contra mí y me desobedecieron. No arrojaron los ídolos con que estaban obsesionados, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Por eso, cuando estaban en Egipto, pensé agotar mi furor y descansar mi ira sobre ellos, pero decidí actuar en honor a mi nombre, para que no fuere profanado ante las naciones entre las cuales vivían los israelitas. Porque al sacar a los israelitas de Egipto, yo me di a conocer a ellos en presencia de las naciones. Yo los saqué de Egipto y los llevé al desierto. Les di mis decretos, les hice conocer mis leyes, que son vida para quienes los obedecen. También les di mis sábados como una señal entre ellos y yo,
para que reconocieran que yo, el Señor, he consagrado los sábados para mí. Pero el pueblo de Israel se rebeló contra mí en el desierto. Desobedeció mis decretos, rechazó mis leyes, con su vida que para quienes las obedecen. Hasta el colmo profanaron mis sábados. Por eso, cuando estaban en el desierto, pensé descargar mi ira sobre ellos y exterminarlos, pero decidí actuar en honor a mi nombre, para que no fuera proclamado ante las naciones, las cuales me vieron sacarlos de Egipto. También con la mano en alto, en el desierto les juré que no los llevaría a la tierra que les había dado, la tierra más hermosa de toda, donde abunda la leche y la miel. Rechazaron mis leyes, desobedecieron mis decretos y profanaron mis sábados. Y todo esto lo hicieron por haber andado tras esos ídolos. Sin embargo, les tuve compasión y en el desierto no los destruí ni los exterminé. Allí en el desierto les dije: no sigan los preceptos de sus padres. No, ¿sí? No sigan los preceptos de sus padres. No obedezcan sus leyes, ni se contaminen con sus ídolos. Yo soy el Señor, su Dios. Sigan mis decretos, obedezcan mis leyes y observen mis sábados como días consagrados a mí, como señal entre ustedes y yo, para que reconozcan que yo soy el Señor. Nosotros miramos, después de haber leído esta lectura, un llamado ferviente para Israel, para que abandone las prácticas paganas y adore al Creador y no a sus dioses falsos. En este caso, los dioses falsos, los ídolos de Egipto. Y en el mensaje de los 3 ángeles, Dios hace un llamado similar a adorar al Creador. Porque dice: ha caído Babilonia. Y también, como sabemos, el sábado y la fidelidad a él va a jugar un papel, pero un papel importante en los acontecimientos finales. Porque Dios va a hacer un llamado de fidelidad, no solo en los últimos días, sino que está haciendo ya un llamado de fidelidad a cada uno de nosotros. Por eso que estudiamos, para prepararnos, para no ser engañados, para poder estar listos a ese llamado. Día jueves nos va a hablar de un llamado. Nos va a hablar día jueves de la gracia para la obediencia. Gracia para la obediencia. Y saben que la mujer, ¿verdad?, que se sale allí vestida de escarlata y púrpura, que va montada sobre la bestia, ¿verdad?, cubierta de escarlata, montada sobre esa bestia, y que hace, ¿verdad?, embriagar a los pueblos del mundo con las falsas doctrinas. Y se habla de verdad del vino de Babilonia. Y es claro, porque el comentario bíblico dice: ¿en qué consiste ese vino? Consiste en sus falsas doctrinas. Porque ha dado, fíjese bien, ponga atención, el vino que esta mujer ha dado al mundo, o sea, esta falsa doctrina le ha dado al mundo. Primero consiste en que ha dado al mundo un día de reposo falso en lugar del verdadero que se encuentra en el 4º mandamiento. Y ha repetido la falsedad que Satanás comunicó a Eva en el Edén, donde le dijo: no morirás, repitiendo así la inmortalidad natural del alma. Y estas enseñanzas erróneas han engañado y siguen engañando a millones de personas. Y es por eso que Dios está dando a su pueblo todavía
un llamado a salir de ese error, un llamado final para los últimos días. Apocalipsis 18, capítulo 18, versículo 4 y 5 dice: luego oí la voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas. Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y sus injusticias se han acordado Dios. El llamado que miramos aquí, ese llamado de Dios a las multitudes que están en este tipo de doctrinas religiosas falsas, salgan de allí. Y ya lo hemos repetido en muchas veces, pero creo que vale la pena volverlo a decir. Muchas personas del pueblo de Dios participan en organizaciones religiosas que han transigido con las enseñanzas bíblicas. Parece que ellos no entienden las verdades de la Escritura. Y es por eso que una vez más, el llamado amoroso de Dios es claro. Salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y no reciban sus plagas. Saben que en Primera de Juan capítulo 3 y versículo 4 dice que todo el que comete pecado quebranta la ley de Dios. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Y cuando nosotros comparamos esto de Primera de Juan 3:4 con Romanos 14:23, porque dice: pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Y es por eso que yo me debo hacer la pregunta. O sea, he estudiado, leído con oración para tener esta convicción de lo que estoy siguiendo. Y nosotros podemos ver aquí claramente cuál es la definición bíblica de pecado. Y al mirar estos dos pasajes de la Biblia, cómo se armonizan. Que el pecado es la transgresión o quebrantamiento de la ley de Dios. Y la única manera de que alguien pueda obedecer la ley de Dios es mediante la fe en el poder del Cristo viviente. Porque nosotros todos somos seres humanos débiles, frágiles, vacilantes y pecaminosos. Por la fe, cuando nosotros aceptamos a Cristo, su gracia expía nuestro pasado y fortalece nuestro presente. Es Él el que nos da la gracia y el apostolado para la obediencia, dice Romanos 1:5. O sea, el llamado celestial a su pueblo que está en las iglesias que no respetan a Dios ni lo obedecen, es únicamente salir por fe. Y el llamado de Dios a los adventistas de las congregaciones que guardan el sábado es abandonar todos los intentos humanos egocéntricos de obediencia y llevar una vida piadosa por la fe en la gracia de Cristo que nos libra de la condenación y el dominio del pecado. Y así como la fidelidad de Israel a la ley que se leía ahí en Deuteronomio 4:6 había sido un testimonio poderoso para el mundo, nuestra fidelidad hoy en día también puede ser un testimonio poderoso que ayude a guiar a la gente a salir de Babilonia. Nuestro testimonio. Recuérdese, mi amigo, mi hermano, nuestro testimonio es súper importante, porque incluso es poderoso para guiar y ayudar a la gente a salir de Babilonia.
Ya está por sobrecogernos la lucha final del gran conflicto, amigos. Cuando con una gran potencia y señales y milagros mentirosos y con todo el engaño de iniquidad, Satanás obrará para representar falsamente el carácter de Dios, a fin de seducir, si es posible, aún a los escogidos. Y si alguna vez un pueblo que necesite un aumento constante de la luz del cielo, es el pueblo que en este tiempo de peligro, Dios lo llamó a ser depositario de su santa ley y a vindicar su carácter delante del mundo. Aquellos a quienes se confió un cometido tan sagrado deben ser espiritualizados y elevados por las verdades que profesan creer. Jesús elevó su voz en amonestación, diciendo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuches las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Jeremías 23:16. Y si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio público, Él limpió el templo de su profanación. Y casi el último acto de su ministerio fue limpiar otra vez el templo. Así, en la hora final que se haga para la amonestación del mundo, se envían dos distintos llamados a las iglesias: el mensaje del segundo ángel y la voz que se oyó en los cielos: salid de ella, pueblo mío, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios nos ha revelado a través del libro de Apocalipsis todas las artimañas del enemigo, y nos ha dado armas y nos capacita para poder resistir a todas estas artimañas. Lo único que tenemos que hacer es practicar la obediencia, someternos a su palabra, apartarnos del mal y santificarnos diariamente. Que el Señor nos ayude en estos tiempos finales a poder ser fieles. Muchas gracias, mis amigos, mis hermanos, por haberse quedado hasta el final. No se olviden de compartir este video. No se olviden de darle like. Y recuerden que tenemos una cita la próxima semana. Y eso es, por supuesto, si Dios lo permite o si Él no ha regresado. Muchísimas gracias. Les aprecio mucho. Recuerden, si dicen que aman a Dios, amen a su prójimo. Hasta la próxima semana.